Derivado de la necesidad de ayudar a aquellas personas que transitan por un momento lleno de confusión, donde algunos seres humanos no encuentran una respuesta concreta o que trate de explicar cómo serán los últimos días para aquellos enfermos de algún tipo de cáncer, expertos en el tema y pacientes con este tipo de problema de salud deciden emprender un proyecto totalmente altruista para quien lo necesite aquí en Aguascalientes. Profesionales en la tanología abrirán en próximos días un centro integral donde pretenden atender a pacientes que requieren de ayuda a enfrentar el proceso de duelo y conocer qué etapa se pasa, qué es lo normal durante el mismo y sobre todo atendido por expertos totalmente hidrocálidos. Lo que pasa es que actualmente en Aguascalientes no existe un centro que tenga todas las áreas que requiere un paciente en estado terminal o un paciente con un duelo o una pérdida. Entonces, lo que tratamos de hacer en el centro tanatológico es englobar todas las áreas. Tenemos un equipo multidisciplinario, desde lo que es la atención directa médico, psicólogo, cuidados paliativos con enfermería, hasta lo que es la formación de grupos de ayuda mutua para la atención del paciente. Las etapas por las que cruzan no solo a los enfermos, sino los familiares, se convierte en un rotundo cambio de vida, pues sin saber lo que se aproxima, lo primero que se imaginan es la pérdida de ese ser querido. Sin embargo, ya actualmente existen no solo tratamientos médicos, sino naturales que están demostrando resultados efectivos que retrasan tanto los efectos del cáncer, los síntomas del mismo y que se trabaja profundamente en el Centro Tanatológico de Aguascalientes. Bueno, yo creo que el antes, pues, es cuando te sorprende la enfermedad, cuando en un momento dado tú dices, a mí no me va a dar esto, aunque traes una genética muy marcada, y de repente te dicen, tienes cáncer, y tienes un cáncer muy agresivo, y te dicen, al escuchar simplemente la palabra cáncer, dices, es muerte. Y empiezas a sentirte derrotada, inútil, y sobre todo empiezas a ver el daño físico, mental y moral que le causas a todo tu núcleo familiar. Y creo que el después creo que es cuando tú te aceptas y dices, bueno, me tocó bailar con la más fea, y cuando surge esta proposición de abrir el primer centro tanatológico en la ciudad de Aguascalientes, para mí fue muy emocionante, porque yo sufrí mucho al ver partir a sobrinos, a mi hermano, a tías, a mucha familia alrededor de mi persona del cáncer. Y no sabes cómo apoyarlos, no sabes cómo ayudarlos, y me doy cuenta que destruyes totalmente todo un núcleo familiar. La tanatología es una disciplina científica encargada de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y sus significados concebidos como una disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, para vivir en plenitud y buscar la trascendencia. También es encargada de los duelos derivados de las pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o con enfermos terminales. Pues prácticamente sí es una situación que se da mucho porque a veces precisamente como la persona empieza a renunciar a mucha convivencia existente o incluso ya tiene otra familia, a lo mejor, por ejemplo, una mamá se va a dedicar a cuidar a su papá que está enfermo, entonces descuida a su propio núcleo familiar por ir a insertarse en donde le corresponde originalmente. Entonces, por ejemplo, toda esta serie de juegos que se hacen a nivel de emociones, pues es muy difícil para la persona manejarlos, porque además hay otra cosa. La mayoría de la gente, cuando nos dedicamos a atender a otras personas, también empezamos a involucrarnos tanto que a veces es difícil hacer esta separación entre lo que le corresponde a la otra persona y lo que me corresponde a mí. Entonces, por eso es importante que tanto aquellas personas que lo están viviendo por dentro o aquellas que también se dedican a brindar el servicio sepan hacer estas separaciones. También el centro va enfocado para capacitar a las personas que se dedican en el área profesional, a los cuidadores en la salud, al área de la tanatología, que sepan hacer estas divisiones emocionales. Otro de los aspectos importantes del Centro Integral de Tanatología es aprender los diferentes medios por los cuales el paciente puede tener ese principio de autonomía. Un ejemplo claro
realizar ciertas acciones, la convivencia, que los familiares estén involucrados con el paciente y no lo vean como un estorbo o con lástima, ya que en la mayoría de los casos, esos afectos sentimentales terminan por acabar rápidamente con el enfermo. Exactamente, nos olvidamos de la dignidad que tiene la muerte, al igual que la dignidad que tiene la vida. Entonces, lo que se trata de englobar aquí es tratar de adaptar al paciente a ese proceso de pérdida o ese trance, ese camino que debe de llevar junto con todos sus familiares y pues con el equipo que esté capacitado para ese tema. Porque cuando de verdad hay amor hacia ese ser humano, pues luchas hasta el último momento. Yo tengo un ejemplo, mi esposo es un ser maravilloso, me cuida, me protege, me mima. Yo creo que se pasa de mimos, de amor. Y así queremos nosotros hacer este primer centro tanatológico, donde la gente vaya y reciba el amor que necesita, el cariño, la protección, el decirle no pasa nada, esto se puede superar. Yo acabo de pasar 2 días de levantarme de la cama con oxígeno, con sueros, traigo las venas todas rotas porque reventaron y yo pensé que era ya el último momento de mi vida. Me preparé, me ayudó muchísimo la doctora Arlette, mi amiguita, la psicóloga, me dieron un apoyo inmenso y de verdad creí que era el último momento. Preparé a mi familia, me despedí como debemos de despedirnos, con dignidad y sin lágrimas en los ojos, porque la muerte debe de ser algo maravilloso, nadie ha regresado de ella. Y en general no únicamente para los pacientes, porque también nos enfrentamos a otro tipo de pérdidas. Muchas veces es la familia la que está generando más pérdidas. El mismo paciente, al saber cuál es su situación, toma 2 opciones. Una, o se llena de depresión por la tristeza de que ya va a concluir su vida, o la otra, aprovecha esos últimos momentos porque sabe que son los únicos con los que cuenta. Sin embargo, la familia cursa por una serie de altibajos en el sentido de que son todas las emociones. Primero hay el dolor, el sufrimiento, después tiene que enfrentarse a cuestiones de modificar su entorno y eso va implicando pérdidas, aun cuando la persona sigue viva. Entonces también nos enfocamos a otro tipo de pérdidas que son desde las patrimoniales, las de la convivencia, las relacionales, y muchas veces una que no nos percatamos es que las personas que están alrededor o que están a cargo de una persona, los cuidadores, son las que empiezan a renunciar a su propia vida. Este tipo de proyecto en Aguascalientes funcionará sin fines de lucro, apoyando en la medida de sus posibilidades con tratamiento médico, moral, psicológico, espiritual y legal, con el fin de que los enfermos sientan que no son un desahucio, sino días más hay para seguir viviendo y que la partida de este mundo sea la más serena y tranquila. Con imágenes de Edgar Báez para Informativo, Salomón Hernández.